San Vicente Ferrer, ese gran santo valenciano, patrón de nuestra comunidad, celebra hoy, lunes 12 de abril, su festividad. Por eso vamos a hablar de él tanto como persona, como religioso, incluso como hombre de Estado. Para ello, en primer lugar, vamos a ver un reportaje con elementos de biopic para después hablar con un gran plantel de especialistas que nos acompañan, como son el padre dominico Alfonso Esponera. Buenas noches, padre. Buenas noches. José María Chiquillo, embajador y presidente de la UNESCO Silk Road. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del CES y doctor en Historia del Arte. Buenas noches. Y profesor de la Facultad de Derecho. También, y muchas más cosas. Y Miguel Aparici, cronista de Cortes de Pallars, académico correspondiente de la Real Academia, miembro de la Asociación Valenciana de Historia Militar y muchas cosas más. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jesús. Y en primer lugar, como les hemos dicho, vamos a ver un reportaje, no llega a media hora, sobre la historia de este gran santo, San Vicente Ferrer, en este programa especial del Faro San Vicente Ferrer. Muchas gracias. El último día del mes de mayo de 1410, Martín I, llamado el Humano, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Córcega y Cerdeña, y conde de Barcelona, moría sin descendencia legítima. La sucesión a uno de los reinos más importantes e influyentes de la Europa cristiana estaría en disputa durante 2 largos años. El criterio del dominico valenciano Vicente Ferrer fue determinante para consensuar el insólito acuerdo que pasó a la historia como el Compromiso de Caspe. Seguro que esto no es un invento del demonio. La representación de Caspe, el compromiso. Sí, le agrada. ¿Lo recuerda usted así, padre Vicente? Bueno, no exactamente. Además, el hombre que hace de mí no se me parece demasiado. Padre Vicente, diga alguna cosa, por favor. ¿Alguna cosa? A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Han sido 3 meses de duras deliberaciones, una elección difícil, porque los 2 pretendientes más fuertes contaban con poderosos apoyos en todos los reinos. Todo Occidente está pendiente de la decisión que se ha tomado en Caspe. ¿Quién sabe dónde nos llevarán estos acontecimientos en el futuro? Vicente ha sido decisivo en el voto de los compromisarios. Ha sido el primero en hablar y estoy seguro de que su oratoria y su prestigio han influido en la decisión final. Fue algo muy emocionante, muy emotivo, sí. Ante las puertas de Santa María la Mayor de Caspe se había levantado una tribuna y en ella un altar donde se hizo una misa solemne. Era digno de ver la plaza atestada, la gente del pueblo, las expresiones de sus caras, los nobles con sus galas, la gente de armas, la señora real y otros pendones, y toda la solemnidad del acto. Sí. La gracia del Espíritu Santo hizo que por medio de mis compañeros fuera elegido para dar un sermón solemne. Sí. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam Deo,
cui venerum nuptiae agni. Sí. Después del sermón hice la proclamación oficial. Sin embargo, yo solo soy un humilde servidor de Cristo que ha tenido la bendición de estar presente en unos momentos tan inmemorables de la historia de nuestros reinos. Bonifaci Ferrer, prior de la Orden de los Cartujos, fue también compromisario en Caspe. Bonifaci era hermano de Vicent Ferrer. ¿Qué le podría decir de mi hermano? Era una persona célebre y muy conocida en los territorios de la Corona de Aragón y en gran parte de Europa. Desde que dejó de ser confesor del Papa Benedicto XIII, llevaba 12 años dedicado por completo a la predicación. Un gran orador, además de poseer un profundo conocimiento de la doctrina cristiana y fama de hombre milagroso. Por eso su intervención resultó decisiva. Y al parecer los dos estuvieron de acuerdo en apoyar a Fernando de Trastámara. Sí. Era una decisión que tenía que ser justa, válida y firme, inspirada por el Espíritu Santo. No hay que olvidar que lo que saliera del compromiso determinaba el futuro de la Corona de Aragón, pero además también afectaba la futura unión entre los principales reinos de la península. Sin duda, una decisión de trascendencia histórica. Durante el siglo XIV, la Corona de Aragón se había convertido en una potencia del Mediterráneo occidental. Los 5 monarcas que se suceden, Jaime II el Justo, Alfonso IV el Benigno, Pedro IV el Ceremonioso, Juan I el Cazador y Martín I el Humano, demuestran una marcada voluntad de expandirse conquistando territorios por todo el Mare Nostrum. Así se incorporan a la corona los condados de la Cerdaña y el Rosellón al sur de Francia, el reino de Córcega y Cerdeña, el de Sicilia y, por un corto periodo de tiempo, los ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. El tercero de los compromisarios valencianos era un hombre de leyes, el jurista Pere Beltrán. Martín el Humano, el último rey de la dinastía, fue un hombre indeciso. Durante los 14 años de su reinado no pudo apaciguar las oligarquías urbanas envueltas en luchas de bandos. Además, tenía que pacificar los reinos de Sicilia y Cerdeña. Y murió sin descendencia. De los 4 hijos que tuvo con la reina María, ninguno le sobrevivió. El último a morir fue Martín, el primogénito y sucesor. Se presentaba entonces un grave problema en la sucesión del trono, porque la reina había muerto hace 3 años y aunque Martín se casó, moriría 8 meses después, sin descendencia y sin dejar claramente quién debía sucederle. La situación del reino quedaba entonces incierta. El rey Martín dejaba un reino malherido por la crisis económica, malherido por las guerras de pacificación entre Sicilia y Cerdeña, por las revueltas campesinas contra los señores feudales, por las continuas luchas en las ciudades. Todo esto por no hablar de los cambios que se estaban produciendo en Europa, que anticipaban ya la época renacentista y en la que el poder feudal iba a dar paso al poder económico de la burguesía y los gremios. Y no olvidemos un elemento importantísimo en el escenario político del momento, el cisma de Occidente. El cisma se fundamentaba en las rivalidades de los cardenales franceses e italianos, apoyados por las diversas potencias de Europa. Cada partido quería un papa de su respectiva nación. Desde 1378 y durante 39 años, la obediencia de la cristiandad estuvo dividida entre 2 papas que se declaraban legítimos, uno en Aviñón y otro en Roma. Incluso se llegó a nombrar un tercer papa en Pisa, con lo que el caos fue aún mayor. Así, a la muerte del rey Martín I el Humano, la cristiandad tenía 3 papas. En Roma, Gregorio XII. En Pisa, Juan XXII. Y en Aviñón, el aragonés Pedro Martínez de Luna, elegido con el nombre de Benedicto XIII.
hombre astuto y terco, con una sólida formación jurídica y teológica. Soy el único sucesor directo a la silla de San Pedro, el legítimo, por derecho y elección. Ante mí he visto alzarse y caer 6 papas, señal indeleble de mi legalidad. Nadie podrá decir que no he luchado toda mi vida sin descanso por la solución de este cisma, por la unión de la Iglesia, sin injerencias políticas, solo la Iglesia. Pero es imposible. Por ello he sufrido insultos, vejaciones. Estuve a punto de morir en Roma. El rey de Francia me retuvo asediado en mi castillo de Aviñón durante 5 años. 5 años de cautiverio, del que tuve que escaparme huyendo como un villano. Y ahora, heme aquí, en Peñíscola, perdiendo cada día más apoyos, enfrentado a ese demonio de Segismundo, el emperador del dragón, y viendo cómo mis enemigos ganan la batalla. Pero la guerra no está aún perdida. Me apoya Castilla, y si Dios quiere, también Aragón. La decisión es clara. La división de la Iglesia me afectó mucho. Caí gravemente enfermo, incluso estuve bien cerca de la muerte. Pero incluso en esta grave condición no me faltó la gracia de Dios. Porque en un sueño, y de esto me acordaré toda la vida, se me apareció el Señor rodeado de ángeles y acompañado de San Francisco y Santo Domingo, mandándome que a partir de ahora en adelante toda mi vida estaría dedicada a predicar su palabra por todos los pueblos y la venida del juicio final. Y así lo estoy haciendo, mientras mis fuerzas me lo permitan. Fray Bonifaci, ustedes nacieron en el seno de una de las familias valencianas más notables de finales del siglo XIV. Mi padre era notario y mi infancia fue plácida. Rodeado de mis 7 hermanos, era una casa muy ruidosa. Fui muy afortunado en aquellos tiempos tan duros. Usted fue embajador del Reino de Valencia, entre otros muchos cargos de importancia. Y también traduje la Biblia al valenciano. De manera que, con toda la modestia, pienso que mi presencia como compromisario en Caspe era justa. Claro que al lado de mi hermana mi persona resulta insignificante. ¿Cree que la fama de su hermano Vicente ha eclipsado su figura? Es bien cierto que la importancia histórica de mi hermano Vicente ha hecho que apenas se hable de mí. Y no es algo que me pese. Pero humildemente creo que también hice una tarea importante en la política y en la Iglesia. Eso no cabe la menor duda. Pero es innegable que Vicente Ferrer fue la gran figura de su época. Vicente era una persona muy culta. Estudió lógica, filosofía y teología, para continuar posteriormente sus estudios en Tolosa de Lenguadoc. Aprendió hebreo y latín. Se dice que llegó a saberse la Biblia de memoria, pero yo creo que es una exageración, la verdad. Y después de su enfermedad en Aviñón, su hermano se dedica a predicar por toda Europa. Y aún tuvo tiempo para participar, y yo con él, en el compromiso de Caspe, donde se decidió, con acuerdo por primera vez, la sucesión a un reino. Por aquí, por favor. A la corona de Aragón aspiraban 7 candidatos, que pronto se redujeron a 5. Sus relaciones con el último rey, Martín el Humano, eran diversas y complejas. Federico de Luna, nieto bastardo, hijo natural del fallecido Martín el Joven. Luis, duque de Calabria, nieto del rey Juan, hermano de Martín. Alfonso, duque de Gandía y conde de Ribagorza y Denia, primo lejano del rey Martín. Fernando de Antequera, sobrino, por ser hijo de Leonor, hermana del rey. Jaime, conde de Urgell, cuñado, casado con Isabel, hermana del rey. Muy pronto todas las simpatías se polarizaron en estos 2 últimos. En esta situación, un grave suceso alterará el equilibrio de fuerzas. El asesinato del arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia. Jaume Montfort, que actuó como notario del reino durante las deliberaciones de Caspe, conoció los hechos.
Si no recuerdo mal, fue el día 1 de junio. El arzobispo salió de Calatayud para acudir a la capital del reino. Y en las inmediaciones de la Almunia de Doña Godina, 2 enviados de Antón de Luna le pidieron que se reuniese con su señor, lo que el prelado finalmente aceptó. En las vistas que tuvieron, al parecer, la tensión fue aumentando. Y al negarse de forma reiterada al arzobispo a aceptar como futuro rey de Aragón al conde de Urgel, Antón de Luna debió perder los nervios. Y en un ataque de furia, pues arremetió con la espada, matándolo a él y a varios de sus acompañantes. Eso afectaría profundamente las negociaciones. Mucho. Fue un caos. Después de la muerte del arzobispo, del asesinato, se temió una guerra civil. En el verano de 1411, las tropas de Fernando se presentaron en la frontera de Aragón y los enfrentamientos, claro, se recrudecieron en la mayoría de los territorios de la corona. Ello hizo que una parte de la nobleza indecisa pues, se decantara por el de Antequera. El asesinato del arzobispo García por la partida del conde de Urgel fue un golpe muy fuerte. Un hecho tan abominable como este, naturalmente, soliviantó a todos los reinos. Porque Antón de Luna no solo había atentado contra un oponente político de los más importantes de Aragón, no. También fue un ataque contra la Iglesia. Bueno, y aunque el Papa Benedicto le amenazó con la excomunión, este terrible asesinato fue el origen de muchas batallas y muchos conflictos en todos los reinos. Señor Beltrán, parece ser que en Valencia la lucha entre los 2 bandos fue especialmente encarnizada. Y tanto. Se formaron 2 parlamentos. El Parlamento de Dentro, en Valencia, encabezado por la familia de los Vilarragut y con el apoyo de las clases populares, preferían al conde de Urgell, y el Parlamento de Fuera, en Paterna, encabezado por la familia de los Centelles y con el apoyo de la nobleza. Estos estaban a favor de Fernando de Antequera. Y este enfrentamiento se dirimió en la batalla de Sagunto. Una desgracia. Cuando se llega a las armas, muy mala cosa. Fue en el verano de 1411, cerca del mar, entre Puzol y Sagunto. A pesar de los intentos de pacificación del Papa Benedicto, Vicent Ferrer y el obispo de Valencia, al final acabaron enfrentándose los Centelles y los Vilarragut en Morvedre. Muchos muertos. Demasiados muertos. Salieron vencedores los Centelles y las tropas partidarias de Fernando. Sí. Al acabar la batalla, los Centelles convocaron un nuevo parlamento en Valencia. Allí se reunieron vencedores, vencidos, representantes de todos los estamentos y de ahí salieron los 3 representantes valencianos. Poco después, el 15 de febrero de 1412, los representantes de Aragón y de Cataluña, reunidos en Alcañiz, llegaron a un acuerdo para establecer la sucesión. Sí, se le llamó la Concordia de Alcañiz. Allí se decidió, entre otros asuntos, que en representación de toda la corona de Aragón se elegirían 9 compromisarios, 3 por cada territorio principal, Cataluña, Aragón y Valencia. Y estos en la villa aragonesa de Caspe tendrían que elegir a un nuevo rey entre los candidatos que se presentaban. Es lo que conocemos como compromiso de Caspe. El 13 de marzo se produjo la votación para designar a los compromisarios que tenían que proclamar al nuevo monarca. Fueron aceptados los valencianos Vicent y Bonifaci Ferrer y Giner de Rabassa. Los catalanes Bernat de Gualbes, Pérez Agarriga y Guillem de Vallseca. Y los aragoneses Francisco de Aranda, Domingo Ram y Berenguer de Bardají. Señor Montfort, usted fue admitido como notario y secretario de los compromisarios por la parte valenciana, de manera que conoció a fondo lo que pasaba en las sesiones. Mire, primero estaban las audiencias para escuchar a los representantes de los candidatos, para que expusieran sus razones y derechos de sus representados. Y a todos había que dar respuesta. Y de todo ello se debía dejar constancia por escrito. Además, se tenían que atender las cartas que continuamente llegaban de todas las partes del reino y que había que contestar. Y por si fuera poco, estaba el problema del desafortunado Giner de Rabassa. ¿A quien tuvieron que sustituir? Ese pobre hombre no se encontraba en condiciones desde que llegó a Caspe. Ni siquiera podía levantarse de la cama.
Finalmente se tomó la decisión de sustituirlo y se eligió a Pere Bertran, al que hicieron jurar como nuevo compromisario. ¿Cuáles eran las posiciones previas de los compromisarios? Los tres representantes aragoneses, los valencianos Bonifaci y Vicent Ferrer y el catalán Bernat de Gualbes, apoyaban a Fernando de Antequera. Los otros dos catalanes, Pedro Sagarriga y Guillem de Baixeca, estaban a favor del conde d'Urgell. ¿Y usted? Yo sustituí al pobre Giner de Rabasa. Argumenté falta de tiempo para tomar una decisión en conciencia. De todas maneras, no existen documentos que acrediten todo esto que usted nos explica. La única cosa que consta es que se emitió el voto por unanimidad. Piense que un voto unánime tiene más fuerza. Y más, apoyado por la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso no podía ser un voto dividido. Desde mi humilde persona, Fernando de Antequera era la mejor opción. Con todas sus riquezas y todo su poder, era el único que podía garantizar la unidad de un reino como el de Aragón, con 4 reinos históricos y otros en el Mediterráneo, todos con sus características, con sus fueros, con sus derechos y todas sus peculiaridades. Unos territorios muy divididos, muy castigados por las crisis, por las guerras y por la ausencia de un poder central. Además, todos, la gente del pueblo, los nobles, la Iglesia, todos, digo, estábamos hartos de tantas peleas y tantas luchas. Hacía falta una mano fuerte y merecíamos un tiempo de paz. Y así lo entendí yo. ¿Conoció personalmente a Fernando de Antequera? Oh, sí. Lo conocí en Ayllón, donde estaba la corte de Castilla, sí. Y he de decir que me causó muy buena impresión. Un hombre de unos 40 y poco años, acostumbrado a mandar y que recientemente había conquistado Antequera a los moros. Pero la opción de Fernando de Antequera también era la preferida del Papa Benedicto. Bueno, porque todos es sabido y es bien cierto que al Papa Benedicto le favorecía esta elección. Mi razón principal fue que el Espíritu Santo va a inspirar a mi humilde persona. Y por eso defendí el día de la votación las opciones de Fernando de Antequera con todas mis fuerzas. Señor Montfort, ¿usted estuvo presente en el momento de las votaciones? ¿Yo? Sí, claro. Claro que estuve presente. Estábamos todos. Pero de esto no puedo hablar. Pero usted vio lo que votaba cada uno de ellos. En efecto. Claro que vi lo que votaba cada uno. Por supuesto. Lo vimos todos. Pero de esto no puedo hablar. Es secreto de Dios. ¿Entonces se votó por unanimidad o no? Sí, unanimidad. Claro, unanimidad. Mire, se hizo lo que se tenía que hacer, porque por fin teníamos rey. Por fin teníamos rey. El compromiso de Caspe fue una forma de sucesión pactada, ejemplo para todo Occidente. Su decisión permitió la implantación de una casa noble castellana en Aragón. Quizás no podría haber sido de otra forma. En cualquier caso, los Trastámaras se habían hecho con el poder de los 2 reinos más importantes de la península. Y así continuaría hasta acabar el siglo. 60 años después, su nieto Fernando II de Aragón casaría con otra Trastámara, su prima Isabel, reina de Castilla. En Valencia fui muy bien recibido. Y gracias a nuestro Señor se acabaron las peleas ciudadanas. La verdad es que desde entonces voy de un lugar a otro sin parar. Pero, padre Vicente, usted también fue una pieza clave para la solución del cisma. Bueno, después del Concilio de Constanza, donde se destituyó a los 3 papas, y de la entrevista que Fernando tuvo con el emperador Segismundo, el rey de Aragón decidió dejar de apoyar a nuestro Papa Benedicto. Una decisión muy difícil para usted, supongo. Ya lo creo. Porque yo fui el encargado de proclamar en Perpiñán la desobediencia de la corona de Aragón al Papa. Aunque yo sé cosas, según las cuales el Papa Benedicto es el verdadero vicario de Cristo. Pero este maldito cisma se tenía que acabar y así fue. No podrán conmigo. Estoy solo, pero no podrán conmigo. Me ha abandonado el
emperador Segismundo, el rey de Francia, Castilla, Italia y ahora también Fernando de Aragón. Está bien que me dejen solo, como Jesucristo en el huerto de los olivos. Pero una cosa os digo, si ese Fernando, a quien yo he puesto la corona que lleva sobre su cabeza, y Vicente Ferrer, que ha sido mi confidente, me han traicionado, ninguno de los dos vivirá para contarlo. Ellos han renegado de mí, pero yo veré pasar sus cadáveres. Fuera o no cierta la profecía del Papa, la verdad es que Fernando de Antequera murió en Igualada el 2 de abril de 1416. Tan solo 3 años y 9 meses después de su coronación. Y Vicente Ferrer murió el 5 de abril de 1419, 7 años después de la firma del compromiso. Más allá de los milagros, su dimensión histórica en la Europa medieval le convierte posiblemente en el valenciano más influyente de su tiempo. Con su decidido apoyo a Fernando, Vicente favorece la entrada de la Casa de Trastámara en la corona de Aragón, lo que posibilitará, años después, una idea latente desde siglos atrás: la unión de los dos grandes reinos de la península ibérica, Aragón y Castilla. La primera piedra para la construcción de la futura unidad de España. Aunque no viva en este mundo, yo siempre seré hijo de Valencia. Que vivan tranquilos, que mi protección no les faltará nunca. Decidle, mis queridos hermanos, que muero bendiciéndoles y dedicándoles mi último suspiro. Cuando los altos niveles de colesterol se convierten en una amenaza para la salud cardiovascular, cambiar el estilo de vida y Divecol Forte de Mundo Natural puede ser una buena opción. Divecol Forte contiene el extracto de la levadura arroz rojo fermentado que aporta 10 miligramos de monacolina K y con esta ingesta es suficiente para reducir esos altos niveles de colesterol. Además, contiene la coenzima Q10, elemento básico para evitar esos efectos indeseables que muchas veces producen tanto los suplementos como los productos indicados para este fin. Divecol Forte se toma 2 cápsulas antes de ir a la cama. El colesterol es un metabolito nocturno y así lo podemos reducir mucho más rápido. Divecol Forte, gánale la batalla al colesterol. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Llama ya y activa el modo ahorro con energía 100% renovable. Iberdrola. Buenas. Soy el Colacao Cero. Lo de cero es por el azúcar, que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcar. Silit Ban elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Ban, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Ban y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Ban manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. En Pasqua, descansa, desconnecta, respira. Però recorda, amb mascareta, amb distància física, amb llevada de mans i, sobretot, millora l'aire lliure, cuidant la natura. Per una Pasqua segura. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bombazo de precios en Rapimueble. Juvenil desde 329 €. Financiación en 24 meses sin intereses al 0% TAE. Más de 200 tiendas en rapimueble.com.
Buenas noches de nuevo. Seguimos en este especial faro sobre San Vicente Ferrer, ahora para hablar con nuestros contertulios, que como les he dicho, serán Miguel Aparici, teniente coronel, especialista de capitanía, el dominico padre Alfonso Esponera, don José María Chiquillo y don Jorge Manuel Rodríguez Almenar, para hablar de este gran santo, como les decíamos, San Vicente Ferrer, patrón de nuestra comunidad, que en primer lugar os quería preguntar qué os ha parecido este reportaje. Estaba bien, ¿no? Bien planteado, muy cinematográfico, poco biopic, padre, ¿qué le parece? A mí me ha gustado porque aborda un tema, unos temas, mejor dicho, tremendamente complicados desde el punto de vista histórico. Que si el compromiso de Caspe, que si el cisma, etc. Y entonces eso hay que adaptarlo a un lenguaje televisivo y a una expresividad televisiva, ¿no? Yo creo que sí, está digno. ¿Y vos, Miguel? Me ha gustado también, es un programa muy profesional, muy bien hecho. La forma de narrarlo, de montarlo, es muy teatral y nos mete en la época. ¿Qué más se le puede pedir? Muy bien. Y el entorno ese reconocible, ¿no? El convento de Santo Domingo. Del convento de Santo Domingo. Muy bien. No, indudablemente es una pieza de gran valor que contribuye a que en la sociedad del siglo XXI se conozca un personaje que no pasó inadvertido en la historia, no solo de España, sino en el contexto europeo. La aportación de San Vicente creo que se pone en valor en este documental, en ese siglo a caballo XIV-XV, con el cisma de Occidente y con el compromiso de Caspe, a nivel doméstico español y a nivel internacional, pues que era una persona respetada, con criterio, con buenos consejos, con buena palabra, y que tenía un don de gentes que no solo sirvió para hacer proselitismo por la religión en la que él depositó su esfuerzo y dedicación, sino también para convencer a ilustres poderosos de la época para que el cisma no fuera más y se resolviera lo más pacíficamente posible. Y Jorge Manuel, ¿qué te ha parecido él? Me parece lo suficientemente bien como para hacerme el propósito de volver a verlo. Es decir, que es verdad, es que lo buscaremos por ahí, por YouTube o lo que haga falta para verlo con tranquilidad. Y en esta cadena, el 8 del Mediterráneo, que está en su página web, se enlaza con el programa y se ve otra vez. Más a mi favor, pues eso hay que hacerlo. Ojalá hubieran más programas sobre nuestros personajes y nuestra historia también hechos, ¿no? Sí. Yo, para empezar, si os parece, yo creo que deberíamos hablar un poco de la persona, ¿no? Un poco, porque hemos oído mucho hablar del personaje, pero ¿y de la persona de Vicente Ferrer? Cuando abordáis la lectura, ¿qué os parece esta persona? Pues, en mi opinión, no sé por qué tengo que empezar yo, aunque parezca demasiado desmitificador, fue una persona de su tiempo. Hijo, es verdad, de un notario, o sea, una familia de relativo acomodo, pero fue un niño y un joven, pues eso, de su tiempo. De ahí que, en mi opinión, haya que tomar con un poco de distanciamiento todos esos prodigios y cosas que acompañaron en su nacimiento, primero en la gestación de la madre, luego en el nacimiento, luego que atribuyen en su niñez, etc. Yo creo, como diría un clásico, que hay que tomarlo un poco con una mica salis, hoy, como se dice, con cierto distanciamiento. ¿Por qué? Porque, insisto, Vicente fue ante todo y sobre todo persona, una persona de su tiempo, y por tanto, bueno, pues se comportó como tal. Porque, claro, ¿qué opináis? Sí, porque, si me permites, porque claro, cuando uno lee y ve esa presencia de todos los jurados de la ciudad en su bautizo, en algunas crónicas hablando incluso de discusiones sobre qué nombre ponerle, claro, da la impresión de que hay una presión sobre la familia y sobre ese niño para creer. No, sí, es verdad que, bueno, como decía el padre Dominico, es una persona que vivió pues, la niñez como un niño de la época, con sus dificultades, pero también con sus inquietudes. Sí que es verdad que el ser de una familia bien situada, su padre era notario, pues eso le permitía algunas cuestiones, algunos, entre comillas, actividades que
otros niños de su época a lo mejor no pudieron disfrutar. Pero sí que es verdad, por lo que he leído, que desde muy pequeño pues, puso de manifiesto esas dotes, esas aptitudes. Era una persona tremendamente que se preocupaba mucho de sus compañeros. Era una persona muy humana, que le gustaba mucho escuchar y demostró unas aptitudes de don de gentes, de liderazgo. Como se dice ahora, empatía, ¿no? Sí, con mucha empatía. Que eso es una cosa que, bueno, desde pequeño sí que es verdad que en tu ambiente familiar puede contribuir a que esos dotes, esas aptitudes, las vayas desarrollando y las vayas mejorando y llegues, cuando ya eres hombre de edad adulta, pues a ponerlas de manifiesto como las demostró San Vicente. Y Jorge, pues ¿qué opinas? Yo que hubo un tiempo de mi vida que me dediqué a preparar oposiciones a notario, pues la verdad es que subrayo mucho lo de que era el hijo del notario de Valencia, porque no era un notario, era el notario de Valencia, no había otro. Por eso sabemos dónde está la casa natalicia de San Vicente Ferrer, porque era la notaría, lógicamente. Y además, un notario en Valencia no debía ser cualquier cosa. Es decir, eso es hablar de un intelectual y es un niño que vive en una familia de intelectuales, o sea, no es un niño más, ¿eh? Es decir, no era tan frecuente que hubiera mucha gente que fuera a la universidad o que tuviera la posibilidad de desarrollar pues esas dotes intelectuales que puede hacer San Vicente. Entonces, es verdad que es un ciudadano de la época, de acuerdo, pero no del montón, es decir, era un personaje importante, por eso, por lo menos su padre, ¿no? Entonces, en el momento en que nace, por eso la asistencia de todos los jurados, todo eso, en fin, puede haber un poco de mito, pero lo que está claro es que no era un cualquiera. Miguel. Es interesante pararse en esa puntualización de su juventud, de su niñez, de su persona, porque realmente San Vicente Ferrer es un personaje muy denso. Es muy popular, llega a todas las clases, pero lleva encima toda una carga, una trascendencia a nivel político, a nivel religioso, que llega hasta hoy. Por lo tanto, puntualizar eso interesa. O sea, que estaremos de acuerdo que era un niño más que creció con las inquietudes de niño, pero claro, en un entorno, un poco la élite, sería un poco dentro de un entorno favorable culturalmente y socioeconómicamente. Para cultivarla, date cuenta que su padre era notario y su hermano era también del mundo de las leyes, pues nació en unas inquietudes y empapado de un ambiente intelectual muy culto. Claro, porque claro, y siguiendo en esa situación, en ese entorno, y hablando del santo y Valencia, ¿qué es lo que queda del santo en Valencia? Y si me permitís, empezamos esta vez por Miguel, que como es uno de los grandes especialistas del convento de Santo Domingo, de nuestra ciudad, de la actual capitanía y cuartel general de la Fuerza de Acción Terrestre de alta disponibilidad, pues nos puede contar muy bien. De alta disponibilidad, sí. Muy bien, ¿cómo? Bien, en Valencia quedan muchísimas cosas. Lo mismo también a nivel regnícola. Se pueden hacer muchas excursiones, hay una parte cultural, una parte de salir a encontrarlo en sus lugares. Vamos a empezar por lo más denso, por lo valenciano. Bien, ahí se podría solamente estar muchísimo tiempo hablando del propio convento, del Real Convento de Predicadores Santo Domingo. Pero no olvidemos que tenemos el Pouet, la casa natalicia enfrente, donde hay, además del retablo y además de ese momento eclesial poligonal, pues una cerámica valenciana extraordinaria. Tenemos la plaza que conocemos por los patos, pero es la de San Vicente Ferrer. Tenemos la catedral, y quién no pasa por la catedral y observa el púlpito, sabiendo que además pues hay un manto y hay una pequeña reliquia y hay una Biblia, etc. Tenemos la basílica. Yo hablaría un poquito de la basílica y me pararía, y luego, si quieres, Jesús, hablaríamos en concreto del convento, porque ya que está el pater aquí, decir que yo me he quedado siempre impresionado cuando la vi por primera vez. Está ahí, en Cirilo Amorós, cruce con Isabel la Católica. Si fuéramos ingleses, que ellos tienen el gótico siempre, porque no tienen contrarreforma, el barroco tapando el gótico, este neogótico lo tendríamos precioso, cuidadísimo. Me llama la atención que sea un color cemento cuando podía ser un color ocre, más de piedra. Es una basílica preciosa. Yo invito a los valencianos que no hayan estado nunca a entrar y se sorprenderán por su magnitud, por su esbeltez, por su girola. En fin. Alfonso quería apostillar algo. Este año celebramos los 100 años de la bendición solemne de la Basílica. Se empezó en 1912, en el 16 se hizo la primera gran parte y en el 21 se culminó todo y fue la bendición y consagración, porque
toda iglesia se consagra. La bendición y consagración, y ahora estamos en los 100 años, en el centenario de la Basílica. Ayer estamos viendo imágenes del cuartel general terrestre de disponibilidad, capitanía, el anterior y antiguo convento de Santo Domingo que... Esto concretamente es lo que llaman celda, lo que llaman celda, en la que hay que hablar de que existe una cofradía nobiliaria y que existe también, aparte, hay un capítulo de Caballers Jurats. Aquí estamos viendo, no sé si la cámara lo cogerá sobre la mesa, la cruz flordelisada, blanca y negra, con el emblema. Y es una capilla con una significación extraordinaria, que en un momento determinado hubo verdaderas luchas y enfrentamientos entre familias valencianas de la nobleza para ocuparse ese mes del culto, de la limpieza y del cuidado. Sí, ahora mismo está en pantalla, Miguel, la cruz que has traído amablemente. Con la pequeña anotación que, claro, nosotros las cosas vicentinas las vemos en nuestro siglo XXI. Pero la celda de San Vicente no era así como está actualmente. Con exactitud es el lugar donde estuvo levantada el templo que acogía la celda de San Vicente. La casa natalicia no era así cuando nació San Vicente, sino es el lugar en donde estaba levantada la casa donde nació. Pero bueno, es lo que tenemos. Y me parece muy bien. Hay unos recuerdos de fotografías históricas, cuando vemos fotografías antiguas de Valencia, en la que se ve como un resto del acuartelamiento que tuvo Capitanía, el parque de artillería que tuvo al lado, y hay unos lazos así neogóticos también por fuera. Y un momento determinado vinieron dominicos franceses y protestaron del mal estado en que se encontraba, y los oficiales de artillería pagaron a su costo una restauración. De hecho, en las inmediaciones de la celda se ven el escudo de la artillería, las bombas con los cañones. Fíjate, es muy interesante porque claro, hay que contextualizar, como bien dice el padre. ¿Y qué piensáis, José María? Yo, además del magnífico relato de los sitios representativos sentimentalmente para los valencianos, sitios vicentinos por excelencia que han citado tanto Miguel como el padre, yo citaría la Plaza del Milagre del Mocauret, que también tiene una cerámica y un recuerdo emblemático de uno de los milagros más conocidos, de los más de 800, y luego yo me quedo ya, eso es la historia, que tenemos ahí edificios, pero lo que es el sentimiento y el fervor, que bueno, estos 2 últimos años por el COVID, el 20 y el 21 no se ha podido celebrar, pero es la recreación a través de los altares de la Junta Vicentina, en todos los rincones de plazas y calles de Valencia y en algunos municipios, la recreación de esos milagros que mantienen vivo ese fervor, ese cariño, ese sentimiento que no debe perderse. Y este año, pues que este programa sirva para poner en valor lo que han hecho los altares, lo que están haciendo, que contra viento y marea, con un gran esfuerzo, con los niños, con los milagros, con la labor pedagógica, pues han mantenido ese espíritu vicentino en todas las calles y plazas de nuestra ciudad. Este programa, que como les recuerdo, está siendo emitido por 8 Televisión del Mediterráneo, el especial Faro San Vicente Ferrer. Y prosiguiendo, preguntándole a Jorge Manuel, y hablando de ese recuerdo, ¿los valencianos recuerdan realmente, aparte de todas estas instituciones, como decía Miguel, nobiliarias, asociaciones de niños del Miracle, los valencianos realmente conocen a San Vicente? Bueno, yo siempre he pensado que hemos hecho una caricatura un poco de San Vicente, porque es un personaje mucho más denso, que tiene muchas más facetas de lo que nosotros nos imaginamos. Pero gracias a eso yo creo que, en fin, lo hemos caricaturizado un poco, le hemos quitado aristas, lo hemos hecho muy plano en ocasiones, y sin embargo eso ha tenido la ventaja de que ha permanecido vivo. Y yo quería decir, si me permites, un recuerdo mío de niño, porque yo, la iglesia de mi barrio, era Santa Mónica, tiene un pequeño recuadro de azulejos y yo desde niño me hacía mucha gracia porque está ahí representado San Vicente entrando triunfalmente en Valencia y probablemente fueron las primeras palabras en valenciano que yo había leído nunca en mi vida, porque que dice, pues para Vicente con va la vanitat, y San Vicente contesta va y ve, pero no es de té. Entonces es una cosa muy curiosa, porque para mí es un recuerdo de niño, pero de niño, ¿no? Cuando mis padres me llevaban a la iglesia y veía siempre a San Vicente allí puesto en los azulejos. O sea que estas son cosas que también hacen que uno viva con el santo y que lo vea como alguien de la familia casi.
Entonces, ¿a los valencianos se acuerdan? ¿No recuerdan? Yo lo habéis dicho ya, pero creo que es importante señalar que sin restar para nada la validez del San Vicente popular, no deja de ser a veces un poco superficial. Como decías tú, claro, la figura de San Vicente es mucho más importante, teólogo, predicador, artífice de la paz, etcétera, etcétera. Y a veces, por insistir tanto en los aspectos, vamos a decir, populares, el árbol no nos deja ver el bosque. Y ya que hemos hablado de la casa natalicia, a lo mejor hoy algunos se han acercado a ella para venerarlo, para beber el agua, y se la han encontrado cerrada. ¿Eso a qué se debe? Porque ya hace unos meses el ayuntamiento, que es el propietario de la casa natalicia, ha emprendido una obra de reforma bestial. Las termitas, en fin, todas estas cosas de ciertas construcciones, y nos han asegurado que a mediados del próximo mayo, o sea, queda un mes, ya la entregarán y se podrá abrir ya para el uso habitual. Pero desgraciadamente en esta festividad de San Vicente no se ha podido utilizar, aunque con este tiempo de pandemia... Claro, está todo limitado por... Está todo limitadísimo. La limitación. Es una buena noticia, eso es una buena noticia, que ya acaba. Que en poco tiempo podremos los valencianos hacer uso y disfrute de la casa natalicia reformada, vamos, recuperada. No es que haya cambiado mucho, pero sino trabajos de mantenimiento profundos, ¿no? Lo que más se va a poder observar, yo no lo he visto todavía, pero me lo han comentado, son que se han pintado las paredes que se necesitaban, se han restaurado las imágenes de San Vicente y esto porque había carcoma, y a la entrada en el patio de azulejos se ha quitado el techo. Y entonces, porque era así, es que el patio de azulejos era el huerto. Claro. Y estaba al descubierto, ¿no? Entonces, para darle más aire, le han quitado eso y se verá ya con luz natural. Bueno, comprobarán que les acabamos de dar una primicia de cómo va a quedar la casa natalicia después de la recuperación y restauración. O sea, es una primicia que acaban de ver en Noche Mediterránea. Sobre la pregunta que tú hacías, sí que es verdad que es un personaje de hace 6 siglos, que hemos mantenido la tradición hasta el día de hoy, y el nombre y la obra y milagros, en este sentido, su vasto trabajo intelectual, teólogo, filósofo, estadista, pero sí que es verdad que es conocido, pero mucho menos de lo que sería deseable. Porque, sin duda, es un personaje ilustre al más alto nivel que ha dado esta tierra. Y para lo que ha significado y significó en su tiempo, es poco conocido. Esa es mi humilde opinión. Y Miguel, ¿tú qué opinas sobre el conocimiento? ¿Más o menos superficial, más o menos profundo? Pues que tendremos que hacer pedagogía a San Vicente. No olvidemos, somos todos conscientes de cómo el tema religioso se está quedando en un ámbito muy privado, y que antes teníamos esas misas, esas procesiones, esas homilías, las representaciones que de algún modo se nos han quedado muy cortadas, aunque se han hecho muchos esfuerzos y se han intentado muchas cosas muy cortadas. Por lo tanto, dejemos que los niños, hay que empezar de nuevo, se acerquen a San Vicente. No solamente con la pila bautismal, no solamente con los miracles, no solamente con el colegio imperial de huérfanos. Hagamos pedagogía de San Vicente Ferrer. Llevémosles de excursión. Algunos no han oído hablar de él y otros lo confunden con San Vicente Mártir. Sí. Llevémoslo de excursión, llevémosles de excursión los padres y los profesores a los sitios que a lo largo del Reino de Valencia podemos encontrar huellas y recuerdos, porque una vez contacten con el lugar, contactarán con la historia. Cuando contacten con la historia, contactarán con el personaje. Y cuando contacten con el personaje, contactarán con su esencia, con su espíritu, con sus enseñanzas, con su trabajo, con su fe.
Muy bien. Y en esa labor pedagógica está este especial faro San Vicente Ferrer, para dar a conocer a todos los valencianos este gran santo. Porque claro, ya hablabas de los niños, los altares, es una de las grandes, ¿no? La más de docena de altares que celebran en el día de San Vicente Ferrer, esas representaciones de niños que recuerdan, claro, este año con el tema de la pandemia, como bien decía el padre Lumponera, el dominico, pues no habrá tantas celebraciones, está todo limitado, efectivamente. Y aproximaba el tema, el padre Lumponera muy bien, sobre el conocimiento ese superficial y la falta de profundizar en el personaje. Y hablando de profundidad de conocimiento, claro, ya vamos al tema metafísico, profundidad, el lado religioso, el aspecto religioso del santo, esa trayectoria religiosa, porque claro, viendo como comentábamos al principio de todos esos panegíricos que se hacían, su bautismo, vamos, entre multitudes de los caballeros, de los jurados de la ciudad, toda esa gran espera de ese niño que iba casi a obrar prodigios desde su nacimiento, que realmente desde el aspecto religioso, como dominico, claro, es una pregunta un poco complicada. No es complicada, no es complicada. Bueno, tiene matices. A lo mejor la complico yo en la respuesta, pero yo estoy convencido que San Vicente, desde el 6 de febrero de 1368, que tomó el hábito de dominico, fue fraile dominico, religioso dominico, y que todo lo que hizo posteriormente era desde esa perspectiva, que quizá a lo mejor hoy, en el siglo XXI, no es la nuestra, de que era un servidor del Evangelio, de la causa del Evangelio, como en el compromiso de Caspe, o sea, en su dimensión más política, en el cisma, en la dimensión eclesial, como predicador, etc. Fue, ante todo y sobre todo, desde esa óptica su actuación. El problema está que luego pues, se ha tenido que estudiar en el campo de la filología, en el campo de la política, en el campo... Pero a veces los autores, yo creo que olvidan este aspecto hoy diríamos globalizador, es un palabra, pero de lo que es él, desde donde habla y para qué habla. Esto yo creo que no hay que olvidarlo, y estamos hablando desde 1368 hasta 1419, hasta su muerte, que en resumen es toda su vida. Muy interesante esa aproximación, si me permitís, porque también hay que dar paso a la publicidad. Vamos a dar paso a la publicidad y volvemos después de ese enmarque de la religiosidad de San Vicente Ferrer por parte del padre Lumponera. Damos paso a la publicidad y volvemos enseguida. Muchas gracias. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Llama ya y activa el modo ahorro con energía 100% renovable. Iberdrola. ¿Sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, tan ricas siempre serán así. Chiquilín, chiquilín. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Buenas.
Soy el Colacao Cero. Lo de cero es por el azúcar, que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcar. Silent Bank mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. A mí lo que más me costaba limpiar era la mampara del baño, porque es que da igual cómo lo limpias, enseguida aparecían las gotitas de cal. Hasta que descubrí Silent Bank, en una pasada lo limpio y me dura limpio días y días. Silent Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las juntas negras, prueba Silent Bank manchas de humedad. Es 10 veces más efectivo contra la humedad. No hay secretos para estar bien. Está bien que te cuides. Está bien que disfrutes. Está bien que se note. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar. Bien, bien, bien. Esta primavera Biopark te propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje. Puedes disfrutar de uno de los 10 mejores parques de animales del mundo. Descubre Biopark. Hola, ¿qué tal? Soy Quique Peña, presentador de la 8 Mediterráneo, y aquí estamos para disfrutar de un concurso entretenido, sin igual y familiar. En este concurso vas a poder disfrutar de llamadas, interactuar con nosotros y llevarte fabulosos premios en la 8 Mediterráneo. Aquí estamos. Te aseguro que vale la pena. Buenas noches, volvemos otra vez a este especial Faro de San Vicente Ferrer, a continuar con nuestros contertulianos, hablando de esta gran figura de nuestro santo valenciano. Y después del enmarque que había hecho el padre Esponera sobre el aspecto religioso como dominico, pues claro, hablando de dominico, habrá que hablar de su estancia como dominico en el convento de Santo Domingo, y para ello, qué mejor que Miguel Aparici para hablar de él. Cuéntales un poco al público en general que con las puertas abiertas que se hacen frecuentemente han tenido oportunidad de verlo, pero un conocimiento más profundo, si te parece. Tuvimos ocasión en su momento de hacerlo, nos permitieron hacerlo, el capitán general Iván Caja, y colocamos aquello que se puede ver o encontrar, la huella de San Vicente Ferrer en el Real Convento de Predicadores de Santo Domingo. Si cualquiera se acerca, cualquier valenciano, cualquier visitante se acerca por la Plaza de Tetuán, ya ve la imagen de San Vicente, inmensa. También en el retablo de la iglesia aparece. Si entra a la llamada Capilla de los Reyes, pues en el retablo también figura. Pero, sobre todo, esas capillas góticas antiguas que fueron alargadas en el siglo XVIII y que tienen las pinturas de Vergara, nuestro gran Vergara. Ese arte precioso que además se conserva en otras iglesias de Valencia, como la de Chiva o como la de Jesús. Ahí está representado en la parte central, en lo que es el presbiterio, el altar, la hemicúpula, lo que hay arriba, la media cúpula, con todo el colorido, la gracia divina sobre San Vicente Ferrer, con Santo Domingo. Y toda una simbología de eclesiásticos, de reyes, de santos, incluso una serie de heráldica como la real, con las armas de Castilla y León y los Borbones, que es el momento final del siglo XVIII, la valenciana, con su doble L y el cuerno de la abundancia, y la dominica, con el escudo. Ahí hay una serie de cuadros en los laterales, en concreto 2 de ellos, porque luego hablaremos del compromiso de Caspe, obviamente, de Vicente Salvador, en la que uno representa la llegada de las naves cargadas de trigo de la parte catalana con una hambruna, y la otra el compromiso, el nombramiento, cuando él da el resultado de la votación, que por cierto aparece una señora valenciana representada en un modo muy concreto que nos lo pidió la Diputación, se lo pidió el capitán general, la Diputación, para una exhibición, una exposición que se hizo sobre la señora, y hubo que moverlo con muchísimo cuidado. Todo ese conjunto, aunque luego el aula capitular recuerde la toma de hábitos, que es preciosa la sala de las palmeras, aunque luego haya otras pequeñas escenas con cornucopias y con dibujos de milagros de San Vicente Ferrer, esa iglesia
hay que visitarla. Hay que irse un día laborable a la misa de 11 o hay que ir un sábado o un viernes por la tarde cuando hay bodas y disfrutar, sentarse y contemplar los mármoles precisamente valencianos, de canteras valencianas, y toda la alegoría, todos los recuerdos y sobre todo todo el colorido valenciano de la pintura valenciana volcada a la historia, a la mayor gloria de San Vicente Ferrer. Sí, la verdad es que me gusta que hayas hecho ese comentario porque me permitís el personalismo. Hace poco celebré mis bodas de plata en esa iglesia y la verdad que de las cosas que te ayudan mucho al recogimiento es esa maravilla de arte, esa belleza que te lleva, como dice, la belleza te lleva a Dios, ¿no? Te eleva. Es una gran maravilla. Si me lo permites, yo hace 25 años me casé en esa capilla. Muy bien. Pues más, y me bauticé en la pila San Vicente. Más ligazón ya todos con Santo Domingo imposible. Y pues, es también curioso o significativo de la devoción a San Vicente, que además de la capilla de su celda, que era, bueno, un edificio parece ser bastante amplio, etc., los frailes, a mediados del siglo XVIII, decidieron tirar la antigua capilla de San Vicente Ferrer porque consideraban que era muy estrecha y muy poco capaz para la cantidad de gente devota que venía. Eso. Y es así como aparece la que hoy conocemos. No sé, no sé si me he explicado, ¿no? Antes había otra, más o menos en el mismo sitio, pero mucho más estrecha, y no era con todos estos mármoles para nada por el estilo. Y eso que la actual tiene cierta perspectiva de alargada. Sí, o sea, entonces claro. Aún era más aún estrecha, ¿no, padre? Se ponen varias capillas góticas del ala oeste del claustro y se aprovechan para alargar la obra. Y la portería, y la hospedería. O sea, una gran obra de transformación. Se hace una nueva portería, que es la parte que dicen del Palacio del Capitán General, la parte de la puerta actual. Muy bien. Comentaba antes Miguel, ha citado Caspe, ha citado el cuadro con las dos, doblemente leal, y doblemente leal, recordemos que estamos yendo a una época justo, de la época que vivió San Vicente Ferrer, justo antes, unas décadas antes del compromiso de Caspe, de esa convulsa historia de España y sus peleas, sus guerras civiles, la guerra de los dos Pedros, esa situación. Porque claro, el santo vivió en un entorno un poco complicado, ¿no? Sin duda. Jorge. Sin duda, pero yo lo que quisiera, que en fin, es un poco avanzar, pero la verdad es que lo que quería destacar era la importancia que tiene San Vicente Ferrer en el compromiso de Caspe, porque el compromiso de Caspe es la antesala del siglo de oro valenciano, ¿eh? Es decir, sin el compromiso de Caspe, Valencia no hubiera sido la capital de la Corona de Aragón, cosa que no se dice nunca. Yo no sé por qué a los niños valencianos se les omite completamente. O sea, el único rey de Valencia es Jaime I. Y no se dice que el verdadero gran rey de Valencia es Alfonso Magnánimo, y es consecuencia del compromiso de Caspe, porque en el compromiso de Caspe se opta, en lugar del Comte d'Urgell, que era el conde de Urgel, que era el que proponían los catalanes, claro, como siempre. Y esto... Bueno, parte, no todos. Hubo algún voto, sí. Hubo algún voto de los Sí, tres participantes que no... Ya, de los condados de la marca hispánica. Claro, pero el hecho de que se cogiera un candidato que era precisamente procedente de Castilla fue el inicio de la obra de reconstrucción de España. Sí, de la reunificación de esa España que lo daba San Isidoro, ¿no? Exactamente. Y los 2 siglos de unificación de España que no se dicen nunca, de los visigodos. Es decir, España estuvo unida en la época de los visigodos. Es decir, no solamente en la época romana, aunque había la España anterior y ulterior, pero la época visigoda, yo fui de los que me cabreé mucho cuando vi un anuncio diciendo la lista de los reyes godos no tiene ninguna importancia. Perdona. O sea, son 2 siglos de la historia de España con España unificada, ¿eh? Eso ahora no se le da ninguna importancia, pero lo tiene. Como decía el padre, hay que situar el personaje el año que nace, 1350, recién acabada la terrible lacra de la peste, y luego hasta 1419 son años convulsos y difíciles, con muchas turbulencias, y que ponen de manifiesto que esa capacidad intelectual innata que fue cultivando, lo que puso de manifiesto es que era una persona carismática. San Vicente era
una persona tremendamente carismática, escuchada, respetada, y en los consejos que plasmaba en sus cartas, en sus tratados, en sus sermones, sus mensajes a diario, ponía de manifiesto que era una persona, era un líder carismático. Con el lenguaje del siglo XXI, diríamos que era un líder carismático, y de ahí su papel, que nunca se ha puesto en valor, de su aportación en el compromiso de Caspe, que dio el primer paso a lo que hoy es España. Ponerlo en el momento histórico, evitar una ruptura, una fractura, un enfrentamiento entre los dos aspirantes a la corona, y sobre todo puso de manifiesto que era un estadista, porque con su consejo y el papel también de su hermano, que también muchas veces lo eclipsaba Vicente a Bonifacio, pero que hizo unas aportaciones históricas que, repito, ponía el hecho histórico de que en 1412, con el compromiso de Caspe, pues inició una época que luego lo que ha sido España en el siglo XVIII, XIX y XX, que ahora está en un momento también de muchas turbulencias, que igual nos haría falta un líder carismático que alumbrara, pues, acabar con las rupturas y con las secesiones. Y una anécdota que leí en uno de escritos sobre su vida, obra y milagros, es que cuando, después de finalizar el compromiso de Caspe, seguidores del conde d'Urgell, algunos seguidores más radicales, intentaron asesinarlo. Es una cosa que tampoco se ha comentado mucho en la historia de Vicente Ferrer. Cosa que le ocurrió al arzobispo de Zaragoza, que lo asesinaron durante el proceso del compromiso. Una pregunta, no se me enfade el dominico, padre Ponera, porque muchas estoy empezando, pero claro, con la figura de San Vicente, hablaba José María de ese líder carismático. ¿Ese carisma le ayudó a alcanzar la santidad? ¿O es lo del el santo nace o se hace, que dicen algunos, ¿no? ¿Le ayudó a alcanzar la santidad ese carisma, o iba todo, o como desde fraile, esa perspectiva que muy bien ha dado, de que como fraile, su aportación siempre hacía desde la perspectiva de fraile dominico? Evidentemente, hablando desde el punto de vista teológico y humano, no decimos, ya he llegado, ya soy santo, aquí estoy y aquí me quedo, sino es un proceso que es a lo largo de toda la vida, y que luego la Iglesia posteriormente reconoce que ha vivido plenamente ese proceso, ¿no? Evidentemente que él tenía cierta capacidad, o una gran capacidad carismática, y precisamente porque a lo largo de su vida la ejerció bien, pudo participar en lo que participó, que a veces no tenía muchas ganas, hablando así popularmente. Por ejemplo, cuando el compromiso de Caspe en 1412, él no estaba ni en Valencia ni en Aragón, él estaba predicando en Simancas, Tordesillas, Medina del Campo, Salamanca, Zamora, y es ahí cuando le van los agentes de los juras a comunicarle que ha sido elegido compromisario, y él no le gusta tanto el papel, ¿no? Y inclusive no sé si esperó al tema de su hermano, porque claro, su hermano fue tercer plato, no fue el primero ni el segundo, y entonces, de hecho, a Caspe ingresan juntos en el 12 de abril, los dos hermanos Ferrer. Quiero decir con esto que esto solo es un ejemplo de que muchas de las cosas en las que participó tan abiertamente y tan acertadamente, a veces no las buscó. Claro. Se las impusieron, entendamos lo de imponer el bien de los reinos, el bien de la Iglesia, etc. Por esto las aceptó. Y hablando de esa elección de compromisarios, no sé si algunos de los que nos ven, de los que nos siguen, sabrán que los
que los aragoneses y catalanes se hayan reunido antes porque los valencianos no nos poníamos de acuerdo en nombrar compromisarios. Y hubo ahí una concordia previa en febrero entre catalanes y aragoneses, esperando que el Reino de Valencia se pusiera de acuerdo. ¿Creéis que ese individualismo, ese no ponerse de acuerdo entre valencianos, entre los centelles y los vilarraguts, permanece, llega hasta nuestros días, esa falta de sentido de grupo colectiva y que somos excesivamente individualistas? A mí me estás haciendo pensar dos cosas. Por una parte, que como dice Santa Teresa, que cuando busques un director espiritual, que sea sobre todo inteligente. Es decir, porque puedes encontrar muchos curas, pero ella dice sobre todo que sea inteligente. Entonces, San Vicente lo que tiene es que es un fraile, pero es que es un fraile inteligente. Es decir, es un hombre que, como la gente inteligente no le gusta meterse en follones, pero que además tiene un sentido de la responsabilidad de que tiene que hacer algo. Y que lo buscan. Efectivamente, claro. Eso además demuestra efectivamente el gran valor que tenía y cómo era valorado, Es decir, que era un hombre que era capaz de poner paz entre las discordias. Y la segunda cosa que estaba pensando después de lo de Santa Teresa es que efectivamente yo tengo la impresión, es una idea muy mía, muy personal, que es que los valencianos somos el prototipo de los españoles. Es decir, las cosas que se pueden predicar de los españoles en general se pueden predicar de los valencianos en particular. Entonces, esa división y ese matarnos y tal y cual, que es muy español, es muy valenciano también. Entonces, yo a veces pienso eso, que somos el germen realmente de España. Y luego lo de que lo buscaban es que lo hemos hecho así de pasada, porque sabían que su palabra tenía fuerza. Claro. Y tenía fuerza en el fondo y en la forma y la convicción con que decía, porque cuando el cisma de Occidente, cuando la elección de los dos papas, Roma y Aviñón, Urbano y Clemente, la corona de Aragón tenía un papel muy importante. Y él convenció a Pedro, rey de la corona de Aragón, Pedro el Ceremonioso, que dudaba, no quería posicionarse, y es cuando con su tratado del cisma y sus conversaciones íntimas le dice, no, la corona de Aragón se tiene que posicionar y el legítimo papa que va a resolver esta situación es Clemente VII. Y en ese sentido, su palabra era escuchada y su discurso y el tratado del cisma, con sus preguntas, sus interrogantes y su resolución del jeroglífico, pues sentó cátedra, nunca mejor dicho, y eso pone de manifiesto que no solo en España, sino que hizo una contribución universal y de ahí que fuera respetado en tantos lugares del mundo. Porque esa es la segunda gran encrucijada como personaje público, podríamos decir. Si una es el personaje público-político del compromiso de Caspe, después está la encrucijada pública religiosa del cisma. Ese cisma que divide a Occidente entre el Papa de Roma y Aviñón. Bueno, y después hay un tercero incluso en Pisa, que además, estando él posicionado con Benedicto XIII, al final tiene que proclamar el nuevo Papa en Perpiñán, ¿no? Es una situación complicada. Esto que acabas de indicar es uno, no digo el único, de las, vamos a decir, lagunas de los comportamientos de Vicente, que no llegan a entenderse plenamente, como él era partidario de Benedicto XIII, a partir de la decisión de Perpiñán, etc., en 1416, hablando con palabras de hoy, se cambia de bando. Y no solo se cambia de bando, sino que luego va intentando fortificar la opción y pide a sus compañías, o sea, a sus acompañantes, que recen por el nuevo Papa, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que cuando lo estudias, te llama la atención, es lo que se llama históricamente algunos de las lagunas, entiéndase, la expresión de los comportamientos y actitudes de Vicente Ferrer cuando era un hombre un poco, vamos a decir, monolítico, pero de pronto tiene que hacer un cambio de timón. Pero ojo, yo creo que esto no hay que entenderlo como sí, porque cambiaba de chaqueta rápidamente. No. Él cambia de timón porque vislumbra y ve que por encima hay otros valores.
el reino de los cielos, ¿verdad? El Evangelio, el reino, la Iglesia, y para fortalecer y mejorar esa Iglesia, pues había que optar así. En el cisma es que ya no se aguantaba. Claro. Te ves papas. Una situación... Es que no se imposible. aguantaba. Era una situación loquísima, ¿no? Claro, pero sí, me permite. Miguel decía, Jesús, apuntar algo. como el tiempo pasa, y yo no quisiera dejar de mencionar dos cosas, siempre con la pedagogía sobre San Vicente Ferrer, las gentes y las tierras que estuvieron a su alrededor. Hemos hablado de Bonifacio, su hermano. Podríamos hacer una excursión a Portaceli, a los Cartujos, o a Valldecrist. Hemos hablado también del Papa Luna, Pedro de Luna. Qué bonito ir a Peñíscola. Además, recordemos que los dos escudos tienen un cierto parecido. El Papa Luna tiene la media luna hacia abajo, en punta, y San Vicente Ferrer tiene, su familia, una herradura también así. Pero aquel que pueda, que no deje de ir a Aviñón, a vivir la sensación de aquella fortaleza y de la importancia que tuvo históricamente. También, por la parte de la costera, en Xàtiva, tenemos al conde de Urgell en la prisión, en el fallecimiento. Por cierto, en Xàtiva, en el castillo, se lo han montado muy bien, han hecho un cementerio de nobles, está muy turístico. Y acordémonos de Calixto III también, y la torreta, y la proclamación. Si me permites el paréntesis, Calixto III, que es de la familia Borja, si no lo saben algunos de los que nos sigan, y es el que canoniza, bajo su papado, se canoniza a nuestro San Vicente Ferrer. Allí no sé si influiría que ser valenciano, pero vamos, ahí el ir un poco a favor hay unas pinturas muy bonitas en la iglesia donde ya dice que lo hará santo. Y las tierras. Las tierras valencianas, desde Peñíscola que hemos citado hasta Morella, donde está el famoso retablo con el milagro, o las ermitas que nos encontramos en Lucena, o al salir de Borriol, allí a la derecha, en ese camino por el que se iba desde las puertas de los serranos hacia Europa, no hacia el sur donde estaban los musulmanes, sino hacia Europa, hacia el centro. Y si no, en el camino de Castilla, o en el camino de Cuenca, en Llíria, la font de San Vicente Ferrer de Llíria. Y si entramos en Alicante, porque hay que citar a todos nuestros hermanos valencianos, alicantinos, pues Teulada, con su famosa ermita y sus fiestas, donde se cuenta pues, las visitas que se cuentan a su hermana. Y si me permites, un hincapié, aunque tenemos un catedrático de arte aquí. No, catedrático. Doctor. Un doctor en arte. En historia del arte. Historiador. Pero la importancia del arte vicentino. La de retablos, cuadros, figuraciones, tallas, que por cierto, con todo lo que se perdió durante la Guerra Civil, las quemas de los templos, cuántas se perdieron y cuántas se tuvieron que hacer en esos talleres valencianos de los años 40, 50 que tuvieron tanto boom en Valencia. En el archivo diocesano hay precisamente una carpeta de anillas azul donde aparecen los patronos, los sacerdotes, los curas de tal pueblo, tal imagen, una nueva, cuánto vale, que si este autor, que si el otro autor, diseño y precio. ¡Cuánto arte! ¡Cuánto arte! Y finalmente, sorprendido estoy siempre que voy por los pueblos de los retablos de azulejos, a veces del 17, incluso del 18, muchos, y muchos modernos que a la gente le gusta tener a San Vicente Ferrer, pero en el interior. No estamos en la costa, estamos en el interior. Allí están los retablos cerámicos preciosos de San Vicente Ferrer. Muy interesante. Sí, Jorge, querías apuntar. Antes quería decir una cosa. Que es, ¿Tú te has quedado con algo del cisma? No, me he quedado al revés. No, me he quedado con la idea de qué es lo que hace a San Vicente muy especial. Que es un hombre que además de ser inteligente, viaja. Y yo recuerdo, es una anécdota reciente, pero vamos, o sea, yo recuerdo un político, yo no sé si era Vandrés o algo así, que decía que el nacionalismo se pasa viajando, ¿no? Entonces, es decir, San Vicente fue un hombre universal precisamente porque se dedicó a estar viviendo al nivel de la gente del pueblo, pero recorriendo Europa. Es decir, que él estaba abierto a eso. Es decir, que y claro, ve con perspectiva histórica
que España no puede ser un reino de taifas donde se están dividiendo, se están matando. O sea, se da cuenta de que es necesaria la unidad y efectivamente es que eso es la antesala del Renacimiento y de toda la época que va a venir después, ¿no? Entonces, con los Borgia y todo eso, que el Renacimiento entra en Valencia, precisamente, en España entra en Valencia. Es decir, toda esa unión que tiene Valencia con Roma es muy importante. Y yo insisto, yo digo, San Vicente es un poco la antesala del siglo de oro valenciano, que es el gran desconocido, Y no olvidemos también que sus sermones a lo largo y a lo ancho de Europa era famoso de que utilizaba el valenciano llano, que había mamado en su cuna, en su pueblo, en su ciudad, en sus calles y plazas, y siempre se pone de manifiesto que se expresaba y le entendían portugueses, franceses, italianos, catalanes y de todos los territorios por los que pisó, que siempre salía de la ciudad a lomos de un asno. Además, claro, como lengua romance, la lengua de Oc, que dicen algunos, Occitania, pues se entendía perfectamente. Pues, si me permitís, vamos a ir a la publicidad otra vez, un breve descanso y volvemos. Vamos a publicidad, un momentito, y volvemos enseguida con ustedes otra vez. Gracias. Ya tienes tu propio plan personalizado con Iberdrola. Y ahora Iberdrola lleva tu ahorro al siguiente nivel. Con una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y te da consejos personalizados para ahorrar aún más. Llama ya y activa el modo ahorro con energía 100% renovable. Iberdrola. CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank. Buenas. Soy el Colacao Cero. Lo de cero es por el azúcar, que si fuera por el sabor sería Colacao a tope. Colacao Cero. Todo el sabor, cero azúcar. Chiqui, ¿sabes lo que hace que sepan tan bien? Son sus ricos cereales, mieles especiales y huevos también. Chiquilín, chiquilín, en rica siempre serán así. Chiquilín, chiquilín. Y ahora tus chiquilín cereales milenarios con harina de centeno y espelta. De Artiach. Silit Ban elimina el óxido al 100%. La mancha de óxido que deja la bandeja de champús, eso no hay quien lo quite, hasta que un día pruebe Silit Ban, que lo pongo y en una pasadita se va. Huele así fresco, fresquito. Silit Ban y la suciedad se va en un bang. Y para la silicona ennegrecida, prueba Silit Ban manchas de humedad. Elimina las manchas al 100%. En pocos años has cambiado tu forma de moverte por la ciudad, de comunicarte, de salir de compras, de pagar. ¿Por qué no iba a cambiar tu forma de beber agua? Ahora con tu agua, la solución de filtrado de Global Omnium y Brita, beber agua filtrada es tan fácil como abrir un grifo, ahorrando hasta 500 euros al año, evitando cargar con botellas desde el súper para después almacenarlas, consiguiendo así reducir el uso de plásticos, con la garantía de Global Omnium y la tecnología innovadora de Brita. Llama al 900-861-500 o entra en www.tuagua.es. Aquí estamos otra vez con ustedes en el especial del Faro de San Vicente Ferrer, en su festividad, lunes 12 de abril. Pero seguimos hablando de nuestro gran santo valenciano. Nos habíamos quedado hablando de ese renacimiento, esa puerta, ventana histórica que está San Vicente Ferrer, como nos comentaba Jorge,
en ese momento del punto de cambio histórico. Que Miguel, en este cambio histórico hay momentos también de muchos conflictos y guerras, y el Mediterráneo, las potencias occidentales, de cómo luchan unos con otros, y en ese gran entorno, claro, ahora es capitanía, pero todos esos conflictos se ven, tienen su proyección en el Reino de Valencia, o el Reino de Valencia, dentro de todo ese cambio de época, se mantiene al margen. ¿Nota sufre esos cambios de época o se mantiene al margen? ¿Cómo lo ves? La verdad es que Valencia, en el siglo XV, que ya se gesta el Renacimiento, es la tacita de plata del Mediterráneo. Y Alfonso V el Magnánimo es la gran figura. Por lo del Santo Cáliz también, de lo que luego se hablará. Pero es que hay que ir a Nápoles. Y ver Castelnuovo. Y ver la fachada marmórea tan a lo romano, tan de despliegue a lo romano. Y ese poder en el Mediterráneo fue realmente importante. Es que luego van a venir los tercios. Y nos vamos a la Corona de Aragón, se va, y España realmente se va, una vez se ha hecho toda la unión con los reyes católicos en Granada, que precisamente, obviamente, como se ha comentado, el compromiso de Caspe es el que permite que Castilla y Aragón se unan y finalmente, frente a los musulmanes, Granada y al final el Estado español, España. Es un momento extraordinario, tan extraordinario que tenemos a los Borgia, a los papas allí. Es tan extraordinario que entra el Renacimiento en España a través de Yáñez y Yáñez de la Almedina por el retablo de la Virgen de la Catedral. O sea, es una época fantástica para nosotros. Que un poco podíamos... Un segundo. Sí, Jorge, Quería decir, en el Castelnuovo, en la fachada, están las 4 barras coronadas, que eso es la heráldica del Reino de Valencia. Porque las 4 barras coronadas es la heráldica específica de Valencia, porque las 4 barras a secas es Aragón, pero... Eso fue el privilegio de Pedro IV el Ceremonioso. Padre IV Ceremonioso. Pero tiene mucha gracia eso, y el derecho marítimo valenciano se aplica en todo el Mediterráneo. Correcto. Y la primera imprenta de España se hace en Valencia. Todo eso no se está... El libro del Consulado del Mar, claro, o sea, eso no se cuenta. O sea, yo he hecho mucho de menos eso, porque los valencianos hemos sustituido, o sea, insisto, el único rey que tenemos es Jaime I, pero es que Alfonso Magnánimo es de verdad el que le da importancia a Valencia. Y es que es curioso que en la plaza de Alfonso Magnánimo tengamos a Jaime I. O sea, sí, hay un poco para que nadie recuerde al que tiene que... Y al nivel de comercio, pues aparte del Consulado del Mar, pues la lonja de los mercaderes de la seda, que éramos el punto álgido del comercio en todo el Mediterráneo. Un segundo, se quería decir una cosa, es que una frase que resume eso, y lo siento porque va a sonar muy chauvinista, pero los valencianos no somos nada chauvinistas precisamente, y es que una profesora me dijo una vez, en el siglo XV Valencia fue Nueva York. No olvides nunca que Valencia fue Nueva York. Claro, esa frase la hemos utilizado tú y yo con el tema de la seda, la lonja de la seda en el siglo XV y XVI, era el Wall Street del comercio de la seda en el Mediterráneo. En los congresos que hemos ido defendiendo, UNESCO, el siglo La presencia de Valencia que hay que poner en valor con personajes como el que hoy reivindicamos aquí. Podríamos un poco que desde la perspectiva pública, San Vicente es un gran embajador de Valencia, de Valencia, se deja notar esa formación valenciana, ese ya reverdecer ya del cambio de época de la Edad Media al Renacimiento, en la que en ese cambio de siglo están ya poniéndose los pilares, y uno de ellos es el compromiso de Caspe. Es así un poco, es de los que colaboran en este gran cambio. Una de las acusaciones que se han formulado a San Vicente es que es antihumanista, que sería evidentemente lo contrario al humanismo renacentista, ¿no? Claro, cuando uno lee sus sermones, etcétera, son evidentemente oratoria bajo medieval, y esto no hay que olvidarlo, que es agria, fuerte, etcétera. Sin olvidar, pero no que voy a entrar en ese tema porque es espantoso, muy técnico, que los sermones
prácticamente ninguno lo conocemos al pie de la letra, sino que todos fueron redactados por los... Reescritos después. Y reescritos después. ¿Por qué? ¿Por qué reescritos después? Porque querían que fueran utilizados por otros predicadores de siglos posteriores. Por tanto, hay... Pero bueno, eso es un tema un poco de filología muy complicada. Pero bien, decía que yo creo que evidentemente si no descontextualizamos su pensamiento, es tan antihumanista como eran los de su tiempo, todos los de su tiempo, Francese, Ximenis, etc. Pero, por ejemplo, lees un sermón hermosísimo, largo, que pronunció en Toulouse en 1417, una cosa así, que sigue la pasión de Cristo según el relato de San Juan. Es una belleza. Se lleva unos trabajos con la Virgen, con la Madre, la Magdalena, que van a buscar al Hijo, que lloran, que se angustian porque no lo encuentran, etc. Que tienen unos matices, una sensibilidad que, bueno, de antihumanista no tiene nada. Y luego, no lo olvidemos, uno de los primeros, vamos a decir, autores renacentistas españoles, valencianos, Antonio Canals, era un discípulo suyo, dominico y discípulo suyo. O sea que de algún sitio tenía que haber bebió esa inquietud, ¿no? Pero, insisto, si lo descontextualizamos, podemos hacer que era la cosa más rústica y más oscurantista y medieval. No, pero era tremendamente humanista y se preocupaba de los problemas sociales del contexto en el momento que vivió. Claro, porque como bien decía Jorge, recorría el mundo, o sea, a pie. Es que era muy llano en el sentido que era muy directo y se metía en los problemas de la gente del momento. Gente que había salido, recién salida de sus familias, del trauma de la peste, graves problemas económicos, sociales, etcétera, en el momento histórico. Claro. Era una persona que se preocupaba mucho del contacto del predicador de calle a calle, pueblo a pueblo, que es el roce con las personas. Aunque me imagino que posteriormente hablaremos de dónde surge el llamado Colegio Imperial de Niños Huérfanos. Son los niños de la calle que él los detecta y pide que se actúe. Ese compromiso le lleva a claro. Que José María creo que está apoyando un proyecto. José María no. Bueno, un grupo de personas. A ver, creo que es un momento de aprovechar de que todas las entidades, asociaciones, colectivos y personalidades del territorio valenciano que nos van a ver hoy, pues que contribuyan con una adhesión, porque el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente, que es la obra viva de San Vicente 600 años después, está vigente en San Antonio de Benajever. Han pasado más de 35.000 niños y niñas desde el día que se fundó hasta el día de hoy. Optan a los premios, Premio Concordia, de los premios Princesa de Asturias 2021, y que toda adhesión a esa candidatura es importante porque la propuesta este año viene a través de una orden religiosa francesa, parisina. Ha propuesto la candidatura del Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente para que se le reconozca el Premio Concordia Princesa de Asturias 2021. Estamos aportando, estamos apoyando, y sí que hago yo una llamada a instituciones, a colectivos, a asociaciones. El padre lo ha comentado antes de entrar, también está en ese proyecto de apoyar esa candidatura, porque sería justicia, repito, a una institución benéfica única en Europa, con esa trayectoria de más de 600 años. El primer colegio de huérfanos, dicen algunos, que no es que sigue a día de hoy, 6 siglos. Ininterrumpidamente. Que es mucho. Sonreía Jorge Manuel. Yo creo que pensando en de fuera vendrán, qué bueno que harán, ¿no? Exactamente, es lo que estaba pensando. Tienen que ser los franceses los que nos propongan a nosotros, es que tienen narices. Que nos pongan en valor la figura de San Vicente. Bueno, pero mira, no está mal, no está mal. No exageremos. El año pasado ya se hizo un intento que
que Pero falló. porque venía de España, seguro. Y salió, sí, evidentemente salió de España, Claro. y consiguieron bastantes adhesiones. Se consiguió, pero los que conceden el premio no lo consideraron oportuno. Pero es que para Ya ver no entró. lo que era Vicente, lo que significó y la huella de Vicente, yo creo que hay que ir al colegio, a San Antonio. Su Porque obra yo viva, la es primera una vez obra que, viva, ¿no? la Claro. primera vez que fui, pongo los pelos de punta, es verdad, ves la gran labor, la historia, la trayectoria, más de 30.000 niños, y empezó así, niños de la calle, hijos de madres solteras, discapacitados, gente sin recursos, ahora muchos inmigrantes, gente sin techo, una labor humana que rompe ese mito de algunos de desprestigiar lo que era un compromiso social y humanitario desde el minuto 1 de San Vicente Ferrer. Porque, para que no digan que hacemos juegos florales y damos todas las perspectivas, incluso por acá, como toda persona tenía sus enemigos, hablan un poco de ese lado un poco más apologético, ¿no? Después de esa enfermedad que tiene, que casi fallece por sus muchos sermones decían que si Ángel Apocalipsis, hablaba mucho del Apocalipsis por esa enfermedad que tuvo, que casi fallece antes de la época de Caspe, pero bueno, que tenía muchos enemigos. Que yo sepa, fue en Salamanca, o sea, hay que decir, todo empezó con fechas en la mano, que para eso a veces es necesario. El 22 de noviembre de 1399, él empieza su itinerancia, o sea, recorrer Europa, la Europa occidental de aquel tiempo, en la medida de sus posibilidades, a pie, para predicar el Evangelio. Eso tiene que tener un desgaste humano y una cosa impresionante, ¿no? Fue predicando en Salamanca, que le pregunté, se llama precisamente así, que se conserva, si van a Salamanca, en la huerta del convento nuestro de San Esteban, el Monte Olivete, que era eso, así como una lomita, y él predicaba ahí y la gente se ponía alrededor y le preguntaron: Maestro Vicente, ¿usted es el ángel del Apocalipsis? Y él dijo que sí, que él era el ángel del Apocalipsis, pero no tanto porque anunciara terremotos y cataclismos, sino porque anunciaba, y esa era su idea fija: temed a Dios y dadle gloria. Para él, el temer a Dios no era el terror, el temblor, no, el vivir de acuerdo con el Evangelio, etcétera, etcétera. Y esto está expresado en Capitanía, arriba. Sí, estaba pidiendo Miguel que estaba recordando. Precisamente, y en concreto, está en muchos sitios, obviamente, aparece en la cartela en todas partes con las imágenes. Pero como he visto que ha aparecido en ocasiones los zócalos cerámicos barrocos valencianos preciosos que hay en la celda, y que cuando se abre por fechas señaladas se puede asistir a verlo, pues es una joya, porque hay elementos vegetales, la típica granada, el girasol de la época, hay incluso elementos arquitectónicos, se ven muy llamativos y muy reforzados, arcos y pilares, y hay también elementos antropomorfos, entre ellos angelotes con sus clarines, con sus trompetas y la cartela. Timete deum, edate Leonore, o sea, temed a Dios y dale su honor, que está al llegar al fin de... ¿Has terminado, Sí. Miguel? No, por terminar la idea, porque me parece muy importante también. Hasta nosotros se ha hecho en nuestra época se ha hecho un inventario de sermones de San Vicente que han llegado hasta nosotros. Son casi 950. Hay que confrontar porque a veces hay reiteraciones, etc. Pero son unos 950. Si se analizan, que yo no me he leído los 950, me he leído bastantes, pero sin exagerar aquí tampoco. Si se analizan del fin del mundo y del cataclismo universal, son relativamente pocos. ¿Por qué? Porque él no hablaba de eso.
lo que le preocupaba era el cambio de vida, la reforma de costumbres. Y cuando aludía al juicio final y a estas cosas tremendas, con lenguaje de su época, lo hacía al servicio de esta idea de cambiar de mentalidad, de cambiar de actitudes, ¿no? Pero la imagen de San Vicente, predicador del juicio final, tremebundo, etcétera, pues es la que se ha quedado. Pero si uno lee sus obras, tanto, yo que sé, el Tratado de la Vida Espiritual, el del cisma católico, el del cisma de la Iglesia, etcétera, y sus sermones, no es una idea, vamos a decir, dominante, lo del juicio final y los castigos eternos, etcétera. Pero a nivel popular se ha quedado en eso. Porque entonces, no era el fin del mundo, sino el cambio del mundo, de un mundo terrenal a buscar un mundo más espiritual, más... Por eso se dice que San Vicente es un hombre de la Baja Edad Media, del otoño de la Edad Media, porque esa sociedad medieval que él valoraba, etcétera, y claro que era la que conocía, estaba viendo que se estaba debilitando, se estaba empobreciendo. Miguel quería apuntar un detalle, simplemente. Normalmente se está perdiendo el reconocer a los santos. Me llamó la atención que no hace mucho un cura párroco me dijo, pero ¿se los conoce usted? Hay que ver qué atributos llevan y conocerlos para saberlo. San Vicente ha tenido la suerte de tener ese dedo en alto que es tan fácil de reconocer. Claro. San Vicente el Lidet. Pero una batalla que tengo yo con eso, que la tenga yo, bueno. Hay muchos autores, ¿verdad?, de historia, del arte, que está señalando al cielo. No. Lo que está es bendiciendo. Pero claro, tanto el escultor como el pintor no sabe trazar así. Ahora en televisión sí que... Y además también con sus sermones pedagógicos era una manera de incidirle al que le estaba escuchando, claro. Y era una manera de poner énfasis a su palabra. Es un recurso de la oratoria. Correcto. Y si nos fijamos, tú lo has mencionado, la hermosa portada, tan deteriorada la pobre, porque claro, tiene el mal de piedra, de la iglesia de Capitanía, son todos santos dominicos y todos así. Lo tienen. Claro. Qué casualidad. Es que eran los grandes oradores. Como dirían ahora, marca de la casa ya se ha quedado. Claro. Casi, están bendiciendo. Claro. Yo quería, no terminamos, ya va pasando el programa, de una de las cuestiones de San Vicente Ferrer relacionado con algo muy valenciano, muy nuestro también, como es el Santo Cáliz. Para eso que mejor, Jorge Manuel, que nos hables, que eres presidente de un congreso, me parece que se va... Sí, un congreso además que es inminente. Tenemos incluso hasta una página web donde la gente puede ver los oradores, la gente que va a intervenir y el programa y todo esto, que es congresosantogrial.es. Y ahí se pueden inscribir y todo. Se pueden inscribir perfectamente. Entonces es otro intento de a ver si los valencianos se enteran, y en general abierto al mundo, pero vamos a ver si los valencianos se enteran de que aquí tenemos una reliquia muy importante que es el Santo Cáliz, ¿no? Una anécdota. Leía esta mañana, como le decía al padre, leía que en la capilla del Santo Cáliz, en la catedral, San Vicente enseñó filosofía y teología. Sí. Daba clases. Sí. Es una anécdota, la magnífica, única capilla, claro. Porque es única en el mundo, y aparte tiene la reliquia única en el mundo, pues San Vicente daba clases de teología en el aula de teología. El aula de teología en esa capilla, un elemento histórico. Sala capitular. Ya por eso estamos el púlpito que hay ahí no es un púlpito de predicar, sino de dar clase. Dar clase, y sala capitular también fue en su momento. Si me permitís, ya estamos acabando. Se ha hecho muy corto. Sí. No, a mí se me ha hecho muy corto, no sé a vosotros y no sé a los televidentes. Se me ha hecho muy corto. 10 segundos, 20 segundos cada uno, 10 segundos, algún dato, alguna perspectiva de San Vicente Ferrer que queráis dar, antes de irnos ya. Miguel, empezamos. Pedir que no lo olvidemos. Yo como caballero Churat
pedir que no lo olvidemos, que estamos dejando un poquitín la parte eclesiástica en el mundo privado, sigamos con los milagros, eso que hacen los niños que es maravilloso, sigamos con el colegio, que yo visité el colegio y me quedé impresionado también, y sigamos teniendo una talla o una imagen en casa. Padre, yo que conozcamos cada vez mejor y más profundamente a San Vicente Ferrer. Para eso lo tenemos que contextualizar. Voy a mencionar un tema, pero sin entrar en ello, que es el tema de los judíos, el antijudaísmo de San Vicente. Bueno, vamos, habría mucho que decir y que hablar. Pero si lo ponemos en su contexto, el contextualizar a una persona no es justificar las cosas, sino comprenderlo mejor. 10 segundos. Yo que por mucho tiempo los valencianos mantengamos el fervor, la tradición y el sentimiento, y a la inversa un juego de palabras de Miguel. No que no nos olvidemos de él, sino que San Vicente no se olvide de los valencianos. Y desde arriba Jorge, nos vigile y nos ampare. No, yo simplemente quería decir que precisamente en la época en la que habla Vicente, todo lo humano está dentro del mundo religioso. Ahora que se intenta separar, como decías tú, pues la verdad es que en San Vicente se ve que un hombre de fe puede hacer mucho para solucionar los problemas también políticos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Queridos televidentes, espero que se les haya hecho tan corto como a nosotros. Quedarían horas y faltarían horas para hablar de esta gran figura de San Vicente Ferrer en este programa especial Faro de San Vicente Ferrer en su televisión, 8 del Mediterráneo. Muchas gracias.